Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 6. Leo la escritura que dice de la manera siguiente, capítulo 8, versículo 6 del libro de los Hechos, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por darnos, Señor, este privilegio y esta nueva oportunidad otra vez. Y cada semana, Señor, que nos das esta bendición de poder llevar tu palabra. Oramos para que el efecto, Señor, que tenga que causar en aquellas personas, Señor, y en aquellos que no te conocen, Señor, sea positivo para, Padre, venir a tus pies rendidos. Obra, Señor, a través de cada persona, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Señor, que vengan arrepentidos creyendo solamente a ti, Padre. Y a nosotros, Señor, háblanos, que podamos nosotros seguir aprendiendo cada día más a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias. También, Señor, te pido por nuestros amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales, Señor, y que estarán, Señor, recibiendo este mensaje, o que ya incluso en este momento, Señor, están conectados con nosotros. Que seas tú bendiciendo sus vidas a través de esta palabra, Señor, que vamos a predicar en esta noche. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios. Amén. El tema de esta noche: 4 razones por las que predico el evangelio. Y quizá, hermanos, un tema que modificado en el tema, valga la redundancia. Predico el evangelio de Jesucristo por 4 razones. Y quizá probablemente pudiéramos pensar nosotros, hermanos, de que esas solo son 4 razones suficientes, o que son únicas. No son suficientes, sino son únicas. Sino son 4 razones por las que yo considero, hermanos, y predico el evangelio, ¿verdad? Y intentando que probablemente ustedes piensen y adopten también este pensamiento. Porque el hecho, hermanos y amigos, de predicar la palabra del Señor no es simplemente de pararse atrás de un púlpito como en esta ocasión, ¿verdad? Y empezar a hablar, ¿verdad? Y aunque no voy a hablarles del significado del evangelio o quizá del propósito del evangelio, quiero darles estas razones para que nosotros vayamos haciéndonos en nuestra idea también lo importante que es de predicar la palabra del Señor y específicamente hablando del evangelio de Jesucristo. Porque en la actualidad hay muchos que están enseñando otro evangelio que no tiene nada que ver
con el Evangelio de Jesucristo, que no tiene nada que ver con lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Perdón. Y probablemente en algunos casos ni se predica el Evangelio por la simple y sencilla razón de que no conocen el contenido del Evangelio. Quizás simplemente al hacer, y voy a hacer la pregunta sin que reciba yo la respuesta, solamente para que ustedes la piensen, o lo piensen, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué significa el Evangelio? Y ya con ese simple hecho de qué significa el Evangelio, ya nosotros nos ponemos en un, vamos a ponerlo en una quizá tensión, porque si no conoces el Evangelio no vas a saber su significado, y si no sabes su significado, no sabes cómo predicar el Evangelio. Y entonces cuando a alguna persona se le habla un poco fuerte, conforme a la palabra, dicen, no estás predicando el Evangelio, porque el Evangelio es amor. Y entonces la gente no va a venir, o más bien la gente no se va a arrepentir porque le hables de amor, porque le hables de pasión. La gente se va a arrepentir cuando uno les predica verdaderamente el Evangelio. Y como les dije, no les voy a dar las razones o el significado del Evangelio, ¿verdad? Ni quizá los propósitos, pero sí les quiero dar razones importantes por las que yo predico el Evangelio, o por lo menos 4 razones importantes por las que predico el Evangelio, ¿verdad? Y probablemente algunos predicadores en esta noche, viendo o escuchando este mensaje, habrán 2 cosas que van a hacer. Una, positivamente hablando, será que compartan el pensamiento conmigo, y probablemente siendo críticos justos, probablemente digan, no, a lo mejor este sería otro punto, y sería bueno, porque al principio les dije, no son únicas, ¿verdad? Y probablemente otros que empezarán a señalar y dirán que no es verdad, que no es así, ¿verdad? Pero el punto es, cuando el mensaje del Evangelio no te hace sentir mal en tu silla, en donde tú estás, entonces allí está pasando algo. Cuando en las iglesias la persona que está oyendo el mensaje de la palabra no siente un arrepentimiento, no siente un remordimiento, quizás no siente, hermano, constrictarse en espíritu, no siente que su vida está pasando por algún peligro, entonces no se está predicando la palabra del Señor en esas iglesias. Cuando la persona siente que su vida está siendo confrontada, cuando la persona siente que está siendo señalada, entonces allí sí se está predicando el Evangelio, porque lo están confrontando con su verdad, con la realidad. Lo están confrontando, hermanos. Y el punto es de que no predicamos el Evangelio, hermanos, para que sepan que aquí sí se predica el Evangelio. No, predicamos el Evangelio porque esa es la orden de Dios. Y allí vamos a empezar. Porque la primera razón por la que predico el Evangelio, hermano, es porque es una comisión de Dios para la iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos iglesia, nos consideramos la iglesia del Señor? Para los que estamos aquí. Entonces, este punto número 1 es para ti también. Si tú dices, no, yo no soy iglesia, yo solamente voy a la iglesia a reunirme, o yo voy porque me invitaron, o yo voy porque me llevan, o yo voy porque cualquier otro pretexto, pero tú no dices que esto no es para ti. Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas convertirte, tú necesitas entregarle tu vida al Señor, necesitas tener un encuentro personal con el Señor, y después entonces estos puntos serán para ti. Mientras estás en condenación, estás en peligro, mientras estás en la cuerda floja, mientras estás al borde del abismo, ¿verdad? Pero si tú eres iglesia, tú dices, el Señor me ha salvado, el Señor me ha sanado, el Señor me ha libertado, ahora estoy seguro en Cristo, entonces esta primera razón es para ti. Marcos 16:15, el mandato de Dios para la iglesia, hermano, dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí, hermano, nosotros no podemos hacer como justificarnos y decir, no, es que yo no soy el pastor, yo no puedo ir a todo el mundo, o yo no soy apóstol y yo no puedo ir a todo el mundo, o yo no soy evangelista, yo no puedo ir a todo el mundo. No. Hermano, el ir y predicar el Evangelio a todo el mundo comienza en tu casa.
Tú no quieres ir a ganarte el mundo cuando en tu casa no le has predicado a nadie. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, los primeros que deben de saber, o los primeros que tienen que saber que tú eres evangélico, son los de tu casa. Tú no vas a poder ir a ganarte el mundo y toda tu familia no sabe ni quién eres tú. Hermano, voy a decir algo que es quizá un poco difícil de entender o de oír, pero lo tengo que decir, ¿verdad? Porque nuestros hijos hayan nacido, hablo como pastor, porque nuestros hijos hayan nacido o hayan crecido con nosotros en la iglesia y estén caminando y quizá llegan a jóvenes, ¿verdad? Maduros, no quiere decir que ellos son cristianos evangélicos. Cada uno como hombre o mujer tiene que tener un encuentro personal con el Señor, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que es pecador o pecadora, entregarle su vida al Señor, humillándose en su presencia, reconociendo su maldad, para que uno pueda decir que uno no puede decir, no, yo nací en la iglesia, yo soy cristiano, esta no es la iglesia católica. Creciste, fuiste quizá inducido por tus padres porque te llevaron desde pequeño, pero tiene que haber un momento donde tú como hombre o mujer o joven o jovencita tienes que entregarle tu vida al Señor. Y allí no hay de que mi papá es el pastor y entonces yo ya tengo asegurado el cielo. No, ni siquiera yo. Tengo que estar batallando, luchando contra los pensamientos, contra los deseos, contra la carne, manteniéndome firme, fiel al Señor, a mi esposa, a mi familia, a la congregación, para que yo pueda algún día, así, ¿verdad?, asegurar un lugar. No estoy hablando de que depende de mi salvación, lo que yo estoy haciendo. Estoy hablando de que como cristiano me tengo que mantener firme. No que dependa la salvación de eso. Tenemos que caminar, tenemos que llevar un proceso. Tenemos que ir avanzando en la vida como creyentes. Pero entonces, el primer mandato, o la primera razón por la que predico el evangelio, ¿verdad?, y que sea parte de lo que quizá algunos de nosotros hagamos también, hermanos, es porque es una comisión de Dios. O sea, aquí no es opción. No es si quieres o no quieres. Aquí tienes que predicar. En algún momento de tu vida, alguien se va a acercar a ti. Si eres joven en la escuela, si eres adulto en tu trabajo, si eres anciano con los familiares o amigos, en algún momento de tu vida alguien se tiene que acercar a ti con algún problema y allí es cuando nosotros vamos a llegar con el mensaje del evangelio, hermano. Muchas cosas pueden pasar en el transcurso de nuestra vida y quizá como creyentes, pero jamás se nos va a dejar de pasar la oportunidad de predicar el evangelio. Que tú digas, no, es que yo no, a mí no se me presentan oportunidades. No, eso es mentira. Es mentira. Miren, hace años ya, quizá tendría 28 años o 29, a lo mejor se los he contado, o no estoy seguro. Yo salía con un hermano y salíamos a predicar y nos íbamos en bicicleta. Y algunos pensaban que éramos mormones por la cuestión de la bicicleta, aunque no llevábamos traje ni nada. Y se nos hizo como un hábito con él. Salíamos, predicábamos y entregábamos tratados y la gente en vez nos escuchaba, en vez no nos escuchaba. Pero salíamos con ese hermano. Él tenía esa costumbre, ¿verdad? Yo empezaba y me estaba como discipulando. Entonces un día él no pudo ir. Me dijo que no iba a ir. Y como yo ya tenía ese deseo, yo agarré la bicicleta y me fui. ¡Pum! Me fui. Y en el camino que iba buscando a ver a quién le predicaba, me encontré un niño. Y quizá uno diga, no, pero ¿por qué el niño no? No, yo le hablé al niño. Eso fue hace como algunos 15 años atrás. Si este niño habrá tenido yo creo que algunos 10 años o 11 años quizá. Menos de 12 años tendría este niño. Pero yo le hablé a él del evangelio. Lo invité a la iglesia y lógicamente que como niño pues no podía tomar una decisión él.
¿verdad? Pero él me dijo que quería aceptar al Señor y yo oré por él allí. Y probablemente muchos digan, no, pero ¿qué? Yo no sé qué pasó, pero en ese momento, ¿verdad? Yo le prediqué, pero yo pudiera decir, a lo mejor si me lo encontrara no lo podría reconocer porque no me acuerdo bien cómo era él. Pero el punto es de que a ese niño se le predicó el evangelio. Y probablemente a hoy ya está joven y probablemente él se recuerde a aquel hombre o aquel muchacho que me predicó el evangelio en la bicicleta. Y si es que está en alguna congregación, gloria al Señor, y si no, pues a lo mejor el tiempo para él va a llegar de alguna otra manera. Pero el punto es que uno tiene también que buscar las oportunidades, voy a ese punto. O sea, si no llegan a ti, tú ve a ellas. Pero de que tienes que predicar, tienes que predicar. Marcos 16:15, hermanos, les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, quiere decir que el predicar el evangelio también te da el compromiso de enseñar. Si alguien ya ha reconocido o ha aceptado alguna invitación tuya, tienes el compromiso de estarle enseñando. Entonces, la primera razón, hermano, por la que predico el evangelio es porque es una comisión de parte de Dios. La segunda razón por la que predico el evangelio, hermano, de estas 4, es porque la gente también ignora las escrituras. No conocen las escrituras, no entienden las escrituras. Algunos probablemente pensarán de que la Biblia solamente son historias o cuentos. Probablemente la historia bíblica de Noé probablemente sea de las más conocidas en el mundo. Que algunos no sepan ni cómo sucedió, ni cómo pasó, pero del arca y del diluvio y de Noé, yo creo que todo el mundo sabe. Pero cuando les hablas, por lo menos, digamos un ejemplo de Daniel, les hablas de José, no conocen. José es el tipo del Cristo sufriente. El que sufrió muchas cosas, padeció muchas cosas y nunca recriminó, nunca se quejó, nunca pidió ser justificado, igual que el Señor. Y quizá, hermano, de las razones de la importancia de ir y predicar el evangelio, hermano, esta razón de que la gente no conoce las escrituras sea también de lo más importante, porque al momento de predicar, la gente que no conoce o aquellos que te escuchan y quieren aprender, vas a tener tú la responsabilidad de enseñarles las escrituras, porque la gente las ignora. Nadie llegamos al evangelio conociendo las escrituras, nadie puede decir yo cuando llegué yo ya sabía, nadie. Es mentira, nadie. A medida que pasa el tiempo, tú vas conociendo, a medida que tú le vas dedicando tiempo a las escrituras, vas aprendiendo, a medida que tú te metes con la palabra del Señor, vas conociendo los libros. Miren, yo duré, no les voy a mentir, pero yo duré como probablemente unos 6 meses en conocer todos los libros del Nuevo Testamento, pero no porque me los haya aprendido en el orden como van, sino porque los leí todos. Todos los libros del Nuevo Testamento los leí en menos de 6 meses. Pero no los leí una sola vez, los leí varias veces. Y yo ya me sabía el orden de cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, en el orden correcto, según las escrituras o el libro, pero no porque lo haya yo memorizado en el índice, sino por la lectura. Entonces, uno va a aprender a medida que uno estudia, uno va a enseñar a la gente porque uno está estudiando. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tú como predicador tienes que conocer un poco, por lo menos, las escrituras. Saber un poco de la palabra del Señor. Y no te estoy diciendo, no porque yo no soy el... No, lógicamente si no eres el pastor no vas a saber mucho, pero no tienes que ignorarlas. ¿Cuántos evangelios hay? Hay 4 evangelios. Ahora, saber el orden.
Es importante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, Romanos. Hermanos, o sea, y saber un poquito de las escrituras. Hechos 7:2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, y dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dijo el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó en el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Le estoy leyendo esta porción porque en el caso de Esteban, cuando él estaba siendo juzgado por una acusación injusta, ¿verdad? Él pudo presentar esta defensa porque él conocía las Escrituras. Si Esteban no conociera las Escrituras, él no hubiera podido presentar esta defensa. Entonces, hermano, cuando uno conoce las Escrituras, uno puede incluso hasta a los incrédulos enseñarles. Y más de algunos se van a enojar porque se van a enojar. Cuando uno predica el Evangelio, a algunos les duele, a algunos les lastima, a algunos otros les hace hasta crujir los dientes. Pero es porque no conocen, o porque si conocen y saben que están siendo confrontados con la verdad. Amén. Entonces, la tercera razón por la que predico el Evangelio, hermanos, y esta es la razón quizá un poco de las más fuertes, es porque con la predicación del Evangelio, hermanos, no busco agradar ni quedar bien con nadie. Eso es más que claro. Y creo que en este punto puedo añadir de que en el momento de que aun cuando mi esposa se sube o pasa aquí al frente a predicar el Evangelio, nosotros no lo hacemos con el fin de que la gente quede contenta, honestamente. Porque no buscamos agradar a nadie. Buscamos que la gente quede quizá tambaleando con su decisión. Que la gente quede, hermanos, pensando si está correcto o está mal de la manera que están viviendo. Sin duda, hermanos, que cuando predicamos o cuando predico el Evangelio, hermanos, lo único que busco es que la gente reconozca a Jesucristo. También, hermanos, que vean cómo están viviendo ellos, o cómo están viviendo, o cómo está su vida. Porque, hermano, no va a ser fácil. Cuando llegues a la presencia del Señor y te encuentres con que nunca conociste del Evangelio y probablemente toda la vida pasaste metido en una congregación. Y tristemente te tenga el Señor que asignar un lugar que no quieres cuando tú pensaste o piensas que lo tenías asegurado. No buscamos agradar a nadie. Fíjense que cuando Esteban estaba dando su defensa con los de la sinagoga por la acusación que él les daba, él no buscaba agradarlos a ellos. Él no buscaba que ellos quedaran conformes o que quedaran tranquilos, no. Él lo que quería era predicar el Evangelio, y aunque le costara la vida a Esteban, él quería hacer eso. En Hechos capítulo 7, el verso 51, vemos esta escena donde Esteban, al momento de que predica el Evangelio, la manifestación de desprecio de ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban recibiendo una defensa de Esteban fuerte, ¿verdad? Y aunque Esteban estaba siendo acusado, y probablemente, y no probablemente, sino que iba a morir, ¿verdad? Él no estaba buscando quedar bien con ellos. Hechos capítulo 7, si van conmigo, por favor, en sus Biblias. Verso 51 dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ven?
Verso 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesucristo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, está diciendo Esteban. Verso 53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Imagínense, el que estaba siendo acusado está reprendiendo a los acusadores. Porque Esteban no buscaba agradar a nadie. Esteban no buscaba quedar bien con ellos. Esteban no quería una posición de reconocimiento en la sinagoga. Él no quería ser fariseo de fariseos como Pablo. Él lo que quería era que supieran que la predicación del evangelio, y en este caso de Jesucristo que acababa de recién haber muerto, ¿verdad?, fuera reconocido. Pero esto lo que hacía es que ellos les causaba que casi como que se enojaran, que crujieran los dientes. Verso 54 dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque Esteban no quería agradar a nadie. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no buscamos agradar a nadie. Si tú te sientes mal, si alguno se siente mal por la predicación del evangelio, hermano, discúlpenme, pero aquí con el que se tienen que quejar es con el Señor. Su palabra Él nos la ha dado y tenemos que entregarla así como es. Miren, yo sé que en algunas iglesias les hablan fácil, les hablan suave, les hablan de mucho amor, de mucha prosperidad, de mucha, no sé, hermanos, casi los tienen en nubes y a todo el mundo los tienen paseando en la iglesia y nunca, hermano, la gente es confrontada con su pecado. Y allí en esa iglesia mucho amor. Mucho amor. Se parecen a los de Para de Sufrir. Mucho amor, mucho amor. Pero jamás los enfrentan con la realidad de sus vidas. Jamás le dicen a la gente que está en pecado que es pecador y que se tiene que arrepentir. ¿Por qué? Porque allí sí, ellos quieren quedar bien con la gente. Allí sí, ellos, los pastores o los líderes de esas congregaciones, quieren quedar bien con la gente. ¿Por qué? Porque les interesa el ingreso que están recibiendo de ellos. Que no se enoje el que está dando más diezmos. O que no se enoje aquel que está aportando más, porque si se enoja, vamos a perder su aportación. Pero ¿qué importa si el que está dando más, hermano, está en pecado? Tiene que reconocer que está en pecado y hay que hablarle la verdad a la luz de las Escrituras sin ofenderlo, ¿verdad? Con la verdad de la palabra y que reconozca su maldad y que venga a arrepentir. ¿A mí de qué me sirve que me esté dejando ofrendas en la congregación si esta persona va camino al infierno? Yo prefiero que esta persona reconozca su maldad y si así él todavía aún no quiere cambiar su vida, pues entonces allá él. Pero yo no pierdo aquí nada con él, ni me comprometo con él o con ella. Al contrario, yo me libro, como dice Ezequiel, de la responsabilidad de su sangre sobre mi vida. Quedo libre, tranquilo. ¿Por qué? Porque la predicación se le ha dado, la palabra se le ha dado, se le ha entregado un mensaje y así él solo o ella sola quedan con su compromiso. Entonces nosotros, la tercera razón por la que predico el evangelio es porque no busco ni quiero agradar a nadie, hermano. La cuarta razón con la cual vamos a terminar, por la que predicamos el evangelio o la que predico el evangelio, hermano, es porque en el evangelio encontramos la única esperanza para el mundo. El perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. No existe otro medio, no existe otra razón, no hay otra forma de que tú puedas librar tu vida si no es a través de Jesucristo. 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo a los Corintios. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque este es el punto, hermanos y amigos. O sea, ¿de qué te sirve a ti conocer cuánta teología probablemente, pero no conoces a Jesucristo? ¿De qué te va a servir a ti, hermano y amigo, que digas tú,
yo me congrego en la iglesia más lujosa o la más grande por lo menos digamos de aquí de California, pero nunca has conocido a Jesucristo. El punto, como dijo Pablo, aquí no nos interesa saber cómo estás tú, nos interesa saber si Jesucristo está en tu vida y en tu corazón. Si has reconocido a Jesucristo, si has reconocido al Señor de señores y Rey de reyes. Eso es lo que importa, hermano. El mensaje del Evangelio se tiene que hablar de Cristo. En el mensaje de Dios, hermano, no podemos hablar de otra cosa si no es de Jesucristo. Si alguien viene y te predica otra cosa y le pone allí sobrenombre del Evangelio, no es el Evangelio. Fíjense, Gálatas dice que Pablo hablando a los Gálatas, dice que si aún él, hablando Pablo, dice si aún yo, capítulo 1, si aún yo o alguno de los apóstoles os anunciare otro evangelio, y dice también, más si aún a un ángel del cielo, él o los apóstoles los anuncia otro evangelio, dice, el tal sea anatema. Si tú has oído que el evangelio de la prosperidad, allí ya escucha lo que te estoy diciendo. Si escuchas otra cosa que diga con evangelio, escucha lo que te estoy diciendo, Gálatas 1, léanlo si quieren. El evangelio de Jesucristo tiene que ser de Jesucristo, valga la redundancia. No vamos a predicar otra cosa que no sea Jesucristo, si es que vamos a hablar del evangelio de Jesucristo. ¿Me entienden? O sea, Pablo les dijo a los Gálatas, verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. A Jesucristo, solo a Él. O sea, si no hablas en el mensaje que tú estás exponiendo para que la gente se arrepienta, no hablas de Jesucristo, entonces estás hablando de otra cosa, menos de Jesucristo, hermano. Capítulo 8, verso 35. Después de la primera persecución de la iglesia, cuando después de que mataron a Esteban y Pablo, dice la escritura que tiraban las ropas a sus pies, la iglesia en Samaria salió y los discípulos salieron también y los diáconos que habían sido llamados en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces este hombre o diácono llamado Felipe se fue a Samaria y fíjense, dice el verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, les anunciaba el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Porque el mensaje del evangelio es de Jesús. Entonces, la cuarta razón por la que predico el evangelio, hermano, es porque Jesucristo es la única esperanza para la humanidad, para el mundo. Sin Él no hay perdón. Pongan atención en esto que les estoy diciendo, por favor. Si alguien viene y te predica ese maldito evangelio de la prosperidad ha acabado con mucha gente. Porque la gente está esperando que te hablen de riquezas, que te hablen de que te va a ir bien, que te hablen de prosperidad. Miren, las iglesias, bueno, yo no sé ahorita, ¿verdad? Por la cuestión esta de la pandemia, no sé cómo están en realidad. Pero las iglesias se llenaban porque todo el mundo busca milagros. Todo el mundo quiere el mensaje fácil. Cuando se te habla de pecado, se te habla del arrepentimiento, se te habla de que tienes que buscar el perdón de Dios, ahí no quiere la gente. Pero acá nosotros estamos hablando del mensaje centrado en la persona de Jesucristo. Pablo hablando a los romanos en el capítulo 1, el versículo 8 les dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, hablando de Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo a los Gálatas hablando de Jesucristo, Pablo a los romanos hablando de Jesucristo, Pablo a los corintios hablando de Jesucristo. Porque el mensaje, hermano, no va a servir sin la esencia que es Jesucristo. Por eso predicamos, por cuarta razón y la última, de que Jesucristo es el único medio para que la gente venga a arrepentirse. Sin Él no hay esperanza, no hay salvación, no hay salida, no hay oportunidad. Leo un último versículo para finalizar, Romanos 15, 29, dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Si en tu congregación el evangelio tiene otro nombre menos de Cristo, yo no te voy a decir, sal huyendo de allí, te voy a decir, o más bien te invito
a que medites qué es lo que estás escuchando. ¿Qué es lo que te están dando? Hechos 4:12 dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sin el nombre de Jesucristo no hay salvación. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, Señor, y por darnos estas quizá 4 razones, Señor, y compartirlas, mejor dicho, con tu pueblo, Señor, por las que predicamos aquí en Casa de Pan y alabanza al Evangelio tuyo, Dios. Razones importantes que nos ayudan y que probablemente puedan ser las razones de más de alguno de nuestros hermanos en la fe, Señor. Probablemente, Señor, en este mensaje algunos otros hayan recibido, Señor, y quizás nunca hayan entendido por qué están predicando, pero hoy lo saben, Dios. La razón más importante, Señor, es porque si en el mensaje de Jesucristo no está Jesucristo, Señor, no hay mensaje. Y si tú en esta noche lo has reconocido y has entendido de que Jesucristo es el único medio para venir al Señor, yo te invito a que vengas a Él. Reconoce tu necesidad del Señor. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que sin Él no tienes esperanza, ni salida, ni oportunidad. Reconoce que sin Cristo no hay salvación. No va a venir ninguno de los, entre comillas, santos a ayudarte. No va a venir ninguno de aquellos que se creen poderosos a ayudarte, no. El único es Jesucristo. Él es el único medio de salvación para el hombre y la mujer perdido o perdida. Él fue el único medio para salvarnos a nosotros. ¿Quieres tú venir a Él? ¿Quieres tú reconocerlo como tu Dios y Salvador? ¿Como tu Señor? ¿Como tu Mesías? Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Reconozco que soy pecador. Reconozco que solamente en Jesucristo hay salvación. Reconozco que sin Jesucristo no hay ni tengo oportunidad, Dios. Por eso en esta noche vengo a tus pies rendido o rendida, reconociendo, Señor, mi necesidad de ti. Reconociendo, Señor, que me haces falta, Señor, totalmente. Y que he estado caminando sin fe y sin esperanza, Señor, en este mundo. Por eso en esta noche te doy las gracias. Te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guíame a vivir una vida de fe, Señor, creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Te